Ahora vamos a definir qué son los grupos funcionales. Un grupo funcional es un conjunto de átomos dentro de una molécula que tienen un comportamiento químico característico. Por ejemplo, los dobles y triples enlaces de los hidrocarburos son grupos funcionales. Vamos a mirar uno a una las estructuras de átomos dentro de moléculas que dan lugar a grupos funcionales. Esto ustedes lo deben aprender, lo deben memorizar. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un par de carbonos que están enlazados a través de un doble enlace, a ese grupo funcional lo vamos a llamar alqueno. Cuando tenemos un par de carbonos que están enlazados a través de un enlace triple, a eso le llamamos alquino. Cuando tenemos un anillo aromático, ¿sí? Un anillo como el de benceno que vimos en el video anterior, entonces esto es un areno, ¿sí? O anillo aromático. Vamos a continuar viendo grupos de átomos que dan lugar a grupos funcionales. Cuando nosotros tenemos un carbono, ¿sí? Que uno de sus sustituyentes es un halógeno, es un átomo del grupo 7A, entonces estamos en presencia de un haluro de alquilo o un haloalcano. Fíjense que este carbono que está enlazado a el halógeno posee 4 enlaces simples, ¿sí? Muy bien. Vamos a mirar a otro grupo funcional. El otro grupo funcional va a ser el grupo funcional alcohol. El grupo funcional alcohol se caracteriza por poseer un carbono que está saturado. Fíjense que es un carbono que posee 4 enlaces simples, y uno de los sustituyentes que está enlazado directamente al carbono es un grupo OH. Entonces, un carbono saturado que posee un sustituyente OH, vamos a decir que eso es un alcohol, ¿sí? Cuando entre dos carbonos saturados tenemos un oxígeno, ¿sí? A esa estructura la vamos a llamar éter. Fíjense, tenemos carbono, oxígeno, carbono. Y además esos carbonos poseen solamente enlaces simples. Entonces eso es un grupo éter. Cuando a un carbono saturado se le enlaza un grupo PO4 menos 2, entonces lo que tenemos allí es un fosfato, ¿sí? Seguimos avanzando y vamos a ver cómo cuando el carbono saturado está enlazado a un nitrógeno, ¿sí? A un nitrógeno que debe tener sus 3 enlaces para completar el octeto, a ese carbono saturado enlazado a nitrógeno lo vamos a llamar amina, ¿sí? Cuando un carbono saturado está enlazado a un grupo SH, a eso lo vamos a llamar tiol, ¿sí? Fíjense que si era OH era alcohol, si es SH es tiol. Luego vamos a tener una estructura que se parece a la del éter, pero en lugar de ser con oxígeno es con azufre, en la que tenemos carbono, azufre, carbono, y cada uno de los carbonos están enlazados o están saturados, poseen 4 enlaces simples, a eso lo llamamos sulfuro, pero cuando entre los dos carbonos saturados tenemos 2 átomos de azufre, lo llamamos disulfuro. Esta estructura disulfuro la vamos a estudiar cuando veamos química de los alimentos y hablemos de proteínas. Esta estructura es muy importante en la formación del gluten, ¿sí? Que es una estructura
proteica que tiene importancia en la elasticidad de las masas panaderas. Luego vamos a ver, o de último vamos a ver, el grupo funcional carbonilo. El carbonilo es una estructura en la que tenemos un carbono que tiene dos enlaces simples y, por otra parte, está enlazado a través de un enlace doble con oxígeno. Dentro de la familia de los carbonilos tenemos a 5 grupos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos grupos funcionales? El primero que vamos a estudiar van a ser los aldehídos, en los que yo tengo un carbono carbonílico. Cuando digamos carbono carbonílico, a lo que nos referimos es a un carbono que posee un doble enlace con oxígeno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, uno de los sustituyentes de ese carbono carbonílico es un hidrógeno, ¿sí? Entonces eso va a ser un aldehído, un carbono carbonílico enlazado a hidrógeno y del otro lado está enlazado a una cadena hidrocarbonada, ¿sí? En la cetona también vamos a tener un carbono carbonílico, pero ese carbono carbonílico está enlazado, ¿sí?, en sus dos enlaces simples con cadenas hidrocarbonadas, que fíjense que esos carbonos son saturados, ¿sí? Cuando el carbono carbonílico está enlazado por una parte a una cadena hidrocarbonada y por otra parte a un grupo OH, entonces estamos hablando de un ácido carboxílico, ¿sí? Por otra parte, cuando el carbono carbonílico, carbono doble enlace oxígeno, está enlazado a una cadena hidrocarbonada por un lado y por el otro lado a un oxígeno que está enlazado a su vez a una cadena hidrocarbonada, esa estructura se llama éster. Finalmente, carbono carbonílico enlazado a cadena hidrocarbonada y a nitrógeno, esa estructura se llama amida. El esqueleto, la composición de los grupos funcionales que acabamos de detallar, deben aprenderla para que puedan identificar las propiedades de las moléculas que vamos a empezar a estudiar de ahora en adelante. En el próximo video vamos a empezar a hablar de alcoholes.